Pensé que pasaría mi vida junto a ella, hasta que el día de Navidad, con una sonrisa y rodeada de su familia, me entregó los papeles del divorcio, y fue entonces cuando decidí que no volvería a dejar que me humillaran. Hoy tenemos una nueva historia para compartir con ustedes, así que comencemos. Mi nombre es Joaquín. Cuando mi esposa me entregó los papeles del divorcio delante de su familia, que creía que yo nunca era lo suficientemente bueno para ella, lo que ni ella ni su familia sabían era que yo tenía mi propio regalo preparado para ella. Y cuando lo abrió, digamos que el ambiente en la residencia no permaneció tan alegre después de eso. Lo que no vieron venir fue que yo ya había hecho mi jugada semanas antes de que ellos hicieran la suya. Recuerdo el día en que conocí a Victoria, antes de que se convirtiera en mi esposa. Fue un día que ninguno de los dos había planeado. Entró en mi taller mecánico necesitando una reparación rápida para su coche. Había un ruido de golpeteo que provenía del compartimiento del motor y más tarde me dijo que su taller de confianza no estaba disponible ese día. Esa fue la única razón por la que terminó en mi local. Es curioso cómo funciona la vida. Lo que parecía un trabajo de rutina más terminó siendo el comienzo de algo grande. Después de que me encargué del problema y arreglé su coche, intercambiamos información de contacto. Nada serio en ese momento, pero de alguna manera nos mantuvimos en contacto. Durante los siguientes meses, nuestras conversaciones se volvieron más regulares. Victoria trabajaba en una empresa de tecnología de tamaño mediano. Yo dirigía mi taller mecánico como un pequeño negocio. Aún así, logré encantarle. No sé exactamente cómo sucedió, pero se enganchó de mí y empezamos a salir poco después. En aquel entonces, todo parecía perfecto mientras íbamos descubriendo las cosas día a día. Pero las cosas empezaron a cambiar una vez que el matrimonio entró en la conversación. Fue entonces cuando comencé a notar que no todos apostaban por nosotros. Desde el principio, su familia nunca me aceptó por completo. Intenté que no me afectara. Me dije a mí mismo, ella me ama. Eso es lo que importa. La opinión de su familia no tiene peso. Pero estaba equivocado. Victoria tenía una relación muy cercana con su familia. Siempre hacían cosas juntos. Subestimé lo profundos que eran esos lazos. Incluso con las señales de alerta ondeando justo delante de mí, seguí adelante con el matrimonio. Pensé que su amor sería suficiente para equilibrar todo lo demás, pero en ese momento no me di cuenta de cuánto influía la opinión de su familia en sus decisiones. Aún así, nos casamos, nos mudamos juntos y comenzamos nuestra vida como pareja. Los primeros años fueron buenos, nos llevábamos bien y nuestra rutina diaria funcionaba. El único problema real era visitar a su familia. No me malinterpreten. Nunca esperé que me trataran como a la realeza. Pero hay una cierta manera en la que esperas ser recibido cuando estás casado con la hija de alguien, un nivel básico de cortesía, tal vez incluso un poco de calidez. Cada vez que íbamos allí sentía que no pertenecía. Desde el primer día era como entrar en una habitación donde todos ya se habían formado una opinión sobre ti. Podía sentir la tensión, sobre todo por parte de su madre. Ni siquiera intentaba ocultar que yo no era bienvenido. Su padre era más callado, no decía mucho, pero su silencio lo decía todo. Estaba claro que yo no era el hombre que habían imaginado para su hija. Me veían como nada más que un tipo que arregla coches, no como alguien lo suficientemente bueno para ella. Nunca lo dijeron directamente, pero se podía sentir. Cada visita parecía una prueba en la que tenía que demostrar mi valía, como si me estuvieran midiendo constantemente con una vara que ni siquiera sabía que existía. Y cada vez que le mencionaba estas cosas a Victoria, ella decía lo mismo, no tienes que amarlos, solo tolerarlos. No vivimos con ellos, solo los visitamos. Al principio intenté ver su punto de vista. Pensé que podría fingir cada vez que fuéramos de visita, actuar como si todo estuviera bien y simplemente sobrellevarlo por ella. Eso funcionó por un tiempo, pero en el fondo estaba ignorando algo importante, porque Victoria no solo era cercana a su familia, estaba más influenciada por ellos de lo que me daba cuenta. A medida que la carrera de Victoria comenzaba a despegar, ascendía en la escala corporativa más rápido que la mayoría de la gente de su edad.
Al principio estaba genuinamente orgulloso de ella. Veía lo dedicada que era, cómo trabajaba largas horas y admiraba su empuje. Cuando la ascendieron por primera vez, incluso la sorprendí con una cena y una botella de su vino favorito. Se sintió como una victoria para ambos, pero con el tiempo las cosas empezaron a sentirse menos como nuestras y más como suyas. Su nuevo puesto conllevaba más responsabilidad y con ello llegaron horarios más largos, interminables reuniones por Zoom, llamadas de trabajo que se extendían hasta la hora de la cena y los fines de semana que solían ser nuestros se desvanecieron lentamente entre sus plazos de entrega. No me malinterpreten. Yo no estaba de brazos cruzados. Dirijo mi propio taller mecánico. Siempre he trabajado duro. La diferencia es que mis ingresos eran estables, pero modestos. Cubrían nuestras facturas, ponían comida en la mesa, pagaban la hipoteca y aún dejaban espacio para pequeños caprichos de vez en cuando. Nunca me sentí inseguro por ello. Nos veía como un equipo. Ella ganaba más, claro, pero nunca pensé que el dinero cambiaría la forma en que nos veíamos. Resultó que sí lo hizo. Al principio fue sutil, cancelaba planes porque tenía algo urgente en el trabajo. Yo preparaba la cena y comía solo. Solíamos hablar de nuestro día todas las noches antes de dormir, pero eso se convirtió en ella revisando correos del trabajo mientras yo yacía en silencio a su lado. Yo preguntaba, ¿todo bien? Y ella murmuraba algo sobre un proyecto o lo agotada que estaba. Y yo me lo creía. Pensé que tal vez una vez que las cosas se calmaran en el trabajo volvería a ser la de antes. Pero no lo hizo. Se involucró cada vez más en su trabajo y menos en nosotros. Me recordaba a mí mismo que la amaba y que el matrimonio tiene temporadas, algunas altas, otras bajas. Pero con el tiempo empecé a sentirme como un extraño en mi propio matrimonio. Ella ni siquiera parecía notarlo. Victoria y yo habíamos estado intentando concebir durante un tiempo. Ambos habíamos hablado mucho de ello antes de su ascenso y su avance profesional. Así que cuando me dijo que tenía síntomas de embarazo, me llené de esperanza. Concertamos una cita y fuimos al médico juntos, nerviosos y emocionados. Pero después de realizar las pruebas necesarias, el médico nos hizo sentar y nos dio una noticia que fue a la vez decepcionante y reveladora. Victoria no estaba embarazada. Obviamente me entristeció, pero lo que más me impactó no fue la prueba negativa, fue lo que vino después. El médico, muy profesional y compasivo, comenzó a hacer preguntas sobre la rutina diaria de Victoria, su carga de trabajo y cuánto descanso obtenía. Después de que Victoria describiera su semana típica, que consistía básicamente en reuniones ininterrumpidas, informes nocturnos y correos electrónicos constantes, el médico la miró y le dijo con calma que con el nivel de estrés al que estaba sometida, sería difícil para su cuerpo siquiera prepararse para un embarazo. El estrés, especialmente el tipo que ella absorbía día tras día, era un factor importante que podía dificultar la concepción. Esa fue la opinión honesta y basada en la ciencia del médico. Salimos de la clínica en silencio. En el camino a casa esperaba que dijera algo como, quizás necesito bajar el ritmo o hablemos de cómo podemos hacer que esto funcione. Pero no lo hizo. En cambio, volvió a responder correos electrónicos y a atender llamadas como si nada hubiera pasado. Pasaron los días y esperé a que mencionara el consejo del médico, pero nada. Eso me dolió, porque ambos habíamos dicho que queríamos esto. Habíamos dicho que estábamos juntos en esto, pero de repente sentí que era el único que mantenía viva esa esperanza mientras ella la había abandonado en silencio. Finalmente, no pude guardármelo más. Elegí una noche tranquila y le pregunté directamente si planeaba hacer algún cambio en el trabajo para darnos una mejor oportunidad de formar nuestra familia. Fui cuidadoso con mis palabras, pero no se lo tomó bien. Se enfureció casi de inmediato diciéndome que estaba tratando de frenarla. Dijo que solo porque era ambiciosa y le iba bien en su carrera, yo no podía soportarlo, que me sentía amenazado por su éxito. Y luego dijo, mis padres tenían razón sobre ti. No estás en sintonía con el rumbo que estoy tomando. Me quedé sentado, incrédulo. Lo que comenzó como una simple conversación sobre planificación familiar se convirtió en un ataque a mi persona.
No podía entender cómo habíamos llegado a este punto. Todo lo que quería era tener un hijo con mi esposa. Todo lo que pedí fue que tomáramos en serio el consejo del médico, pero ahora estaba siendo pintado como inseguro, controlador e indigno, todo en un mismo aliento. Ese fue el momento en que me di cuenta de que esto era sobre algo más profundo. El problema no era solo el trabajo. Era lo que el trabajo representaba. Su nuevo estatus le había dado una confianza diferente, una que no reconocía. Y con eso vino una distancia que no podía cruzar, sin importar cuánto lo intentara. Poco después de esa discusión, comenzaron los cambios reales. Victoria empezó a quedarse hasta más tarde en el trabajo, alegando que tenía reuniones importantes. Al principio no dudé de ella. Tenía sentido, considerando su puesto. Pero luego las llamadas comenzaron a llegar en horarios extraños y, a veces, apagaba su teléfono por completo, lo cual no solía hacer. Cuando le preguntaba por qué su teléfono estaba apagado, siempre tenía una excusa lista: se me acabó la batería, estaba en una reunión confidencial, no podía tener el teléfono encendido. Las explicaciones eran razonables, pero algo en su tono no lo era. A medida que pasaban las semanas, su comportamiento se volvía cada vez más distante. Ya no compartíamos desayunos ni cenas. Incluso cuando estábamos en la misma habitación, se sentía como si estuviéramos en planetas distintos. Y luego llegó el golpe final. Una noche, mientras revisaba unos documentos del taller, sonó su teléfono sobre la mesa. Era un mensaje. No tenía intención de mirarlo, pero cuando la pantalla se encendió, vi una vista previa que decía: no puedo dejar de pensar en ti desde ayer. El mensaje provenía de alguien llamado Evan Trabajo. Me quedé mirándolo, sin saber si debía abrirlo o dejarlo pasar. La curiosidad y el dolor se mezclaron. Tomé aire, desbloqueé el teléfono y leí la conversación. Lo que encontré confirmó mis peores sospechas. Los mensajes entre ellos no eran sobre trabajo. Eran sobre cenas, risas compartidas, escapadas rápidas durante conferencias y palabras demasiado íntimas para ser profesionales. Me sentí vacío. Durante días fingí que no sabía nada. No podía procesarlo del todo. Pensé que tal vez era un error, una fase, algo que podríamos arreglar. Pero cuanto más observaba, más claro se volvía: ya no estaba interesada en salvar nuestro matrimonio. Una tarde, mientras ella se preparaba para otra reunión, le pregunté si estaba feliz. Me miró sorprendida, como si no esperara la pregunta. ¿Qué quieres decir?, me dijo. Y respondí: ¿eres feliz conmigo, Victoria? Guardó silencio unos segundos, luego bajó la mirada. No lo sé, Joaquín. Creo que hemos crecido en direcciones diferentes. Fue la primera vez que admitió algo así. No hubo lágrimas, ni siquiera enojo. Solo indiferencia. Como si ya hubiera tomado su decisión hacía tiempo. Después de eso, empecé a prepararme emocionalmente para lo que sabía que vendría. Me mantuve cordial, sin discutir, sin rogar. Pero internamente, algo cambió. No iba a dejar que me humillara. No otra vez. Unas semanas después, llegó la Navidad. Íbamos a pasarla con su familia, como cada año. No quería ir, pero ella insistió. Dijo que sería bueno mantener las apariencias. Esa frase fue suficiente para que entendiera que ya nada quedaba entre nosotros. Decidí ir, pero no con el corazón roto, sino con un plan. En los días previos a la Navidad, fui al banco, retiré parte de mis ahorros personales y moví algunas cosas legales que había estado posponiendo. También hablé con mi abogado. Si ella pensaba que iba a tomarme por sorpresa, se equivocaba. Llegó el día. La casa de sus padres estaba llena de risas, luces y olor a pavo recién horneado. Todos se comportaban como si fuera una celebración perfecta. Yo, en cambio, sentía que estaba asistiendo a una obra de teatro. Después de la cena, cuando los regalos comenzaron a circular, Victoria se levantó y dijo: antes de abrir los regalos, tengo algo que compartir. Su tono era tan dulce que casi sonaba ensayado. Luego sacó un sobre blanco, lo colocó frente a mí y dijo: Joaquín, creo que esto es lo mejor para los dos. El silencio llenó la habitación.
Miré el sobre y vi claramente la palabra divorcio. En cuanto lo abrí, su familia empezó a aplaudir. Literalmente aplaudir. Como si acabaran de presenciar el final feliz de una película que llevaban años esperando. Victoria sonreía, como si hubiera hecho algo heroico. Pero lo que ella y su familia no sabían era que mi regalo para ella ya la estaba esperando bajo el árbol. Me levanté lentamente, sin alterarme. Les agradecí por el hermoso gesto y tomé mi paquete envuelto en papel dorado. Se lo entregué a Victoria. También tengo algo para ti, le dije. Ella lo tomó, todavía sonriendo con aire de superioridad. Abrió el paquete y dentro encontró una carpeta con varios documentos. ¿Qué es esto?, preguntó confundida. Eso, le respondí, es el traspaso completo de la casa. Pero no te emociones. Ya no está a tu nombre. Firmaste la cesión cuando compramos el coche nuevo, ¿recuerdas? Dijiste que no querías leer los papeles porque confiabas en mí. Ahora, legalmente, la propiedad me pertenece por completo. El color se le fue del rostro. Su familia dejó de aplaudir. Y por cierto, continué, también incluí copias de los mensajes entre tú y tu compañero de trabajo. Los entregué a mi abogado la semana pasada. Así que cuando presentes el divorcio, te aseguro que el juez tendrá una lectura muy interesante antes de dictar sentencia. El silencio fue absoluto. Nadie se movía. Ni siquiera su madre. Me levanté, tomé mi abrigo y dije con calma, les deseo una feliz Navidad. Yo ya tuve la mía. Y salí de esa casa, sin mirar atrás. Desde entonces, no he vuelto a hablar con Victoria. El divorcio siguió su curso y, gracias a la documentación que presenté, el fallo fue a mi favor. Me quedé con la casa y con la paz que tanto necesitaba. No fue la Navidad que imaginé, pero fue la que necesitaba para cerrar un capítulo y comenzar otro.